bienvenidos a este nuevo video. Bueno, ahora vamos a empezar directamente con los requisitos de la norma. Esto sería parte del módulo 2. El módulo 1 específicamente habla sobre todo lo que es el contexto que hace referencia a la implementación de la norma, características generales de la norma, cuáles son los beneficios y las ventajas de la certificación, qué cosas se pueden tener en cuenta al momento de la implementación, conceptos generales sobre la norma, la estructura de alto nivel, y ahora específicamente ya vamos a empezar a trabajar con los requisitos certificables y aplicables de la ISO 22000 versión 2018. Bueno, el contenido de este módulo hace referencia al requisito 4, que tiene que ver con el contexto de la organización. El 4.1, comprensión de la organización y su contexto. 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Antiguamente, en otros videos hablamos un poquito, o las nombramos, las partes interesadas. Determinación del alcance del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. Y 4.4, sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. Vamos a empezar con lo que es el requisito 4, que hace referencia al contexto de la organización. Bueno, esto, como dijimos antes, es un nuevo concepto en esta nueva versión de la norma, ¿sí? En la versión anterior no estaba este término y este requisito. Este requiere que la organización analice su contexto, determine sus partes interesadas, defina el alcance del sistema de gestión de la seguridad alimentaria y un enfoque claro de los procesos y requisitos necesarios para alcanzar los objetivos de la seguridad alimentaria. Esto es importante porque ayuda mucho a la organización a entender cuáles son las partes interesadas y cuál es el contexto en el cual de esta manera puede planificar los objetivos que tiene la organización para beneficiar su permanencia, su crecimiento, la incorporación de nuevos mercados, la eficacia y la eficiencia del sistema de gestión de inocuidad, cuáles son los objetivos. Entonces es muy importante el tema del análisis de contexto y saber cuáles son las partes interesadas. Generalmente en esta etapa se trabaja con diferentes herramientas, como por ejemplo el análisis FODA, porque también me va a determinar cuáles son las amenazas, las oportunidades, las debilidades, ¿sí? Y en pos de eso poder trabajar y alinear hacia dónde va la organización. La cláusula es secuencial, ya que es necesario comprender la organización y el contexto, que está específicamente en el punto 4.1, antes de identificar las partes interesadas y comprender sus necesidades y expectativas, que es 4.2, y el resultado de los puntos 4.1 y 4.2 me va a permitir definir el alcance de la organización y después diseñar mi sistema de gestión de inocuidad. O sea, lo primero tengo que hacer un análisis de contexto. Cuando yo necesito y hago el análisis de contexto, luego definir cuáles son las partes interesadas. Y con eso yo puedo definir el alcance de mi sistema. Y por lo tanto, diseñar el sistema de gestión de inocuidad para mi organización. ¿Sí? Esto es un punto muy importante que normalmente, si van a implementar, la mayoría de las empresas no lo tiene estipulado. ¿Sí? Puede saber a veces el dueño o el gerente o en la parte comercial, tiene una vaga idea, pero con exactitud no está establecido, no está formalizado, y a veces se encuentran al momento de sentarse a pensar con algunas ideas que ni siquiera tenían pensado y no habían estado tenido en cuenta de quiénes eran las partes interesadas y cuál era el análisis de contexto, que el contexto también puede variar todo el tiempo, entonces al ser variante me va a permitir rediseñar los objetivos, ¿sí? Posiblemente las partes interesadas en general van a permanecer, se puede incorporar alguna parte interesada nueva, lo que sí se va a modificar es el contexto, y en pos de eso yo voy a tener que diseñar cuáles son mis objetivos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito del requisito 4, como dijimos recién, que tiene que ver con el contexto. Y como dijimos, cuando hablamos específicamente de la comprensión de la organización y su contexto, es el requisito 4.1. Y me dice que la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afecten a su capacidad para lograr los resultados previstos en el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. La organización debe realizar el seguimiento
y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas. Vamos a ver cuáles son las cuestiones internas o externas, ¿sí? Este requisito implica un análisis de los riesgos o cuestiones que pueden afectar a la empresa, es lo que decía al principio yo. No solo las cuestiones internas, sino también las externas que pueden afectar la capacidad del sistema de la gestión para obtener los resultados previstos. Como cuestiones externas podríamos incluir las tendencias sociales, culturales, políticas, los cambios legales, los avances tecnológicos, etcétera, que pueden influir en los objetivos de la seguridad alimentaria establecida, ¿sí? Como estas cuestiones y circunstancias pueden variar, lo que yo decía, sobre todo el análisis de contexto, el contexto es muy variable, ¿no? A nivel, no sé, posiblemente yo trabajé con algún tipo de insumo que lo exporto o lo importo, entonces si hay temas inflacionarios que tiene que ver con el valor de la moneda, o temas culturales, donde por ahí se dejan de consumir determinados productos, o temas de rótulos, como por ejemplo temas legales que puede ser ahora con el rotulado a través de los logos específicos que tiene que ver con definir los contenidos en cuanto a ingredientes, la cantidad de hidratos, la cantidad de sal, la cantidad de grasas. Todo eso que cambia constantemente va a ir a influir ese contexto en mis objetivos, ¿sí? E incluso los voy a replantear posiblemente. Si quiero hacer modificaciones en mi proceso para mejorar el tema de la composición o la nutrición de mis productos, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero que mi producto sea definido defino que hay un nicho específico donde lo puedo incorporar. Entonces todo el tiempo hay tendencias generales, no sé, por ejemplo, todo lo que es los alimentos vegetarianos o los alimentos veganos, todo el tiempo, que son temas culturales también, entonces todo eso va modificándose y va variando y yo tengo que me adecuar y me tengo que adecuar para ver también qué objetivos voy a replantear, ¿sí? Entonces, como dije recién, como estas cuestiones y circunstancias pueden variar, su revisión debe hacerse regularmente y ahora también es obligatoria como aportación durante sus reuniones periódicas de revisión de la gestión. También hay que tener en cuenta que estas circunstancias pueden ser positivas o negativas, pero igualmente consideradas para definir nuestro contexto. Una vez determinado el contexto, esto facilitará el establecimiento de los objetivos de seguridad alimentaria. Es lo que había explicado recién. Bueno, y acá justamente habla de las distintas herramientas que yo puedo utilizar justamente para definir mi contexto. Voy a hacer un análisis de riesgos. Existen numerosas metodologías que pueden utilizarse para determinar el contexto, como el análisis FODA, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, la matriz de perfil competitivo, el análisis PES, que tiene que ver con hacer un análisis político, económico, sociocultural y tecnológico, entre otros. Yo puedo utilizar la herramienta que yo considero me sienta más cómoda o que me dé mayor información para el tipo de organización que tengo. ¿Sí? Como vuelvo a decir, la norma no me va a decir cómo tengo que hacer las cosas, me va a decir qué tengo que hacer y yo tendré que buscar las herramientas que considere necesarias y apropiadas para mi organización. Aunque la información documentada no es necesaria con respecto al contexto, es extremadamente útil cuando su sistema es auditado y para demostrar su comprensión y análisis de los temas mencionados, es decir, actas de reuniones, gráficos, análisis de datos, etc. Es lo que hablábamos hoy. Vamos a ver un poquito también, cuando habla de información documentada, vamos a ver que cada requisito, en alguna parte, los que requieren los que requieren información documentada, lo dice el mismo requisito, la misma norma. Y algunos requisitos no me piden información documentada, pero es importante tenerla. ¿Por qué? Porque de qué manera yo le muestro al otro el análisis que yo hice. O por qué definí esos objetivos en pos de qué. Yo tengo que tener información para demostrar cuál fue el análisis que hice. Entonces está bueno tener actas de reuniones. Pasa mucho, sobre todo con la parte operacional, ¿no? A veces en producción se hacen muchas reuniones porque se mejora constantemente. Por eso digo, las pymes normalmente no formalizan, pero hacen mucho de todo esto. No está formalizado y por ahí no está estructurado, pero hay cosas que sí hacen. Entonces, lo importante es empezar a escribir
y a formalizar todo eso que hacen. Por ejemplo, mejoraron un proceso por un tema de rendimiento. Y aparte tenía un impacto en la inocuidad y en la calidad del producto y lo mejoraron. Y a veces no lo escriben, pero lo hicieron. Entonces, es importante que eso lo escriban y que quede demostrado. Como en el caso del contexto, si bien no es un requerimiento la información documentada, pero está bueno tenerla documentada para poder demostrar qué es lo que hicieron. Entonces, nosotros como implementadores tenemos que trabajar en la organización para formalizar todo eso. Y desde este lugar, ¿no? De decirles, muchas cosas hacen, lo que pasa es que no le escriben. Bueno, empecemos a escribir. Y ahí busquemos la manera que sea más práctica. Incluso también las instrucciones, a veces son carteles. Bueno, el cartel forma parte del sistema de gestión y es una información documentada, ¿sí? Entonces, empecemos a hacer un análisis de todo lo que tenemos como información. Cómo tenemos que formalizarla y cómo la tenemos que ir controlando para que no quede desactualizada, ¿sí? Pero es importante empezar a tener este concepto cuando vamos a implementar el tema de formalizar todo eso que hacen. Vuelvo a decir, en mi experiencia me ha pasado que muchas cosas hacen, lo que pasa es que no la escriben. Entonces, por ahí empezar a trabajar en la formalización de todo eso que hacen, en el formato que les sea más práctico. Pero háganlo para poder demostrar el avance y la evolución de todo lo que van haciendo. Bueno, recién hablábamos un poquito también de cuáles eran los factores externos o internos que teníamos en cuenta al momento de hacer el análisis de contexto. Los factores externos, por ejemplo, es el factor legal, tecnológico, competitivo, el mercado, todo lo que hace referencia a lo cultural, lo social, lo económico, y también lo referido a la ciberseguridad, el fraude alimentario, la defensa alimentaria y la contaminación intencional. Que estos, acuérdense cuando hablamos de los prerequisitos, ¿te acuerdan que hablamos de bioterrorismo y biovigilancia? Bueno, ahí estábamos hablando de fraude alimentario, contaminación intencional, después lo vamos a trabajar un poquito más adelante. Entonces, cuando hablamos de factores externos, al momento de hacer un análisis de contexto, tenemos que tener en cuenta como factores externos todos estos que acabo de enumerar. Esto es muy importante, que a veces como que no se tiene en cuenta, y bueno, en realidad es así. Perdón, me trabó la computadora. Bueno, y vamos a hablar un poquito más de esos factores externos. Más allá de los que enumeramos recientemente, ¿qué entendemos por esos factores externos que enunciamos recién? Uno, el entorno cultural, social, político, jurídico, financiero, tecnológico, económico y natural, incluido el medio ambiente en el que se opera la organización. Después, ¿quiénes son los competidores y los posibles contratistas, subcontratistas, proveedores, socios y suministradores? La legislación nacional e internacional, los impulsores y las tendencias del sector que influyen en la organización, los productores y servicios de la organización y su influencia en la seguridad alimentaria, la disponibilidad y variedad de proveedores externos de servicios, productos. Esto es importante porque a veces no hay mucha disponibilidad y tenemos que trabajar con un solo proveedor y el proveedor no está ayornado. Entonces, ¿cómo me afecta que ese proveedor no tenga un sistema de gestión de inocuidad implementado? O cómo ante mis reclamos o ante las problemáticas que yo le planteo, cómo responde, y a veces puede pasar que es el único proveedor que existe. Entonces, ¿de qué manera lo acompaño para hacer una transición y una mejora en todo su proceso, para que repercuta en la mejora de mi proceso, ¿sí? Cambios en los patrones de consumo, es lo que decía yo, y por ejemplo, no sé, el tema cultural de ahora, el tema de todo lo que es vegano o todo lo que es vegetariano. Entonces hay patrones que van cambiando y de qué manera yo me voy ayornando, o todo lo que es más natural, ¿sí? Capacidad de cambio en relación con los locales. Y ahora vamos a ver un poco de los factores internos, que todo esto lo tengo que tener en cuenta yo al momento de hacer el análisis de contexto. Y cuando hablamos de factores internos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la cultura, pero dentro de la organización. Estamos hablando de la estructura de la organización, cómo es la disponibilidad de la gobernanza dentro de la organización, la tecnología que
que utilizan, cómo es el sistema de comunicación y de información dentro de la organización y cómo se toman las decisiones. Si hay un equipo multidisciplinario, ante una problemática se juntan, hacen un análisis, después planifican los cambios que quieren hacer, está todo planificado, está todo definido y organizado, o alguien viene con una idea, la implanta y la lleva a cabo, y si funciona, funciona, y si no funciona, no funciona. Cómo miden la eficacia de esa medida que tomaron. Entonces, es importante, cuando hablo de factores internos, tener en cuenta cada uno de los conceptos que recién acabamos de explicar. Y ahora, haciendo un poquito más de detalle de esto, tiene que ver con la estructura de la organización, las funciones y las responsabilidades, que esto parece tan fácil y que tan común. Sin embargo, las organizaciones les debe pasar que en la mayoría de las pymes no hay un organigrama de la compañía y no están definidas las funciones y las responsabilidades del personal hasta que yo empiezo a trabajar en la implementación de la norma, ¿sí? Entonces, a veces cuando uno empieza a hacer el organigrama se encuentra que hay funciones que se solapan, como me pasó una vez me habían llamado para hacer, en realidad querían implementar la norma, y cuando voy a un análisis de buenas prácticas, que es lo primero que hice, fue hacer un diagnóstico. Cuando hago el diagnóstico, de ahí emito un informe, y lo que yo veo es que, bueno, por ejemplo, en lo que estaba referido a los factores internos que tenía que ver con las funciones y responsabilidades, la gente de calidad, la gerencia, e inclusive el supervisor de planta, hacían actividades idénticas. Y había actividades que no las hacía nadie. Entonces se solapaban entre las funciones, todos hacían lo mismo, gastaban energía y tiempo cargando cosas en un sistema, cada uno tenía su sistema. La verdad es que no hacían un análisis, por lo tanto no tomaban acción, ¿sí? Y había múltiples cosas que no hacían. Entonces, es importante el tema del organigrama para definir gráficamente cómo está estructurada la organización y cómo están definidas las funciones y responsabilidades, ¿sí? Bueno, después las políticas, objetivos y estrategias para alcanzarlos. Generalmente no hay objetivos definidos en las pymes hasta que empezamos a trabajar con todo esto, y no hay una política tampoco definida. Posiblemente tengan una vaga idea el dueño de la planta o el gerente general cuál es la política, pero cuando tienen que poner a escribir cuál es la política, la verdad es que no la tienen clara y no está definida, y mucho menos los objetivos, ¿sí? La competencia del personal, eso es importante también, porque a veces es muy común en las empresas chicas que la competencia no esté bien definida. Entonces un día faltó alguien y trajeron, no sé, estaba el albañil de afuera y lo metieron a envasar, le pusieron la ropa y arrancó, y la realidad es que las competencias no las tiene, nadie le explicó, no le dio un curso de inducción, que está manipulando alimentos y no sabe lo que está haciendo, sino que hace una tarea operativa, rutinaria, que posiblemente sea sellar una bolsa para poner vencimiento y no se fije si el vencimiento está borrado, si es ilegible, si se equivoca en la fecha. Entonces es importante el tema de la competencia del personal. La cultura de la seguridad alimentaria dentro de la organización y de la relación con los trabajadores, el proceso de introducción de nuevos productos, materiales, servicios, herramientas, software, locales y equipos. Esto también es importante. Al momento, después vamos a ver el tema de proveedores y el control de proveedores. Al momento de hacer un cambio, donde incorporo un envase nuevo, por ejemplo, tiene que haber una comunicación, que volvemos al punto clave de la comunicación, que es uno de los grandes problemas que tenemos entre las organizaciones. Sobre todo cuando empiezo a trabajar con la norma, en donde tengo que formalizar un montón de situaciones y para poder implementar los requisitos, después tengo que medir eficacia, cumplimiento. Entonces, tengo que tener una buena comunicación. Y la realidad es que todo aquello que yo haga, todo cambio que se haga, después vamos a ver que hay un requisito específico que tiene que ver con la gestión de cambios. ¿De qué manera lo hago? Yo tengo que, no sé, también me pasó en un lugar donde compré un envase, cambió de proveedor, no avisó, y la realidad es que cuando llegó el envase compró, sobre todo lo que es envase, que hay que comprar un número determinado de bolsas. Llegaron las bolsas, cuando las pusieron a andar a los 3 meses, porque tenían todavía, cuando la pusieron a funcionar, ¿qué pasó? La bolsa era más pequeña que el producto. Por lo tanto, tuvieron que empezar a cortar parte del producto. Fue un tema de un lío porque no sellaba bien,
Después había que hacer una operatoria que era cortar parte del producto para que entre dentro del envase. Y cuando le hicieron el reclamo al proveedor, ¿qué fue lo que pasó? El proveedor que dijo, y no, lo que pasa es que las condiciones donde ustedes tienen las bolsas, que es el depósito, que posiblemente tenga temperatura más alta, entonces se contrajo el material, cualquier cosa, y la realidad es que tuvieron que usarlas igual, no hubo posibilidad de evolución del producto. Entonces es importante que cuando se hace un cambio, que sea planificado, y ahí volvemos al ciclo de Deming, planificar, que tenemos que empezar a planificar, hacer, verificar y actuar. Bueno, por eso es tan importante. Cada cosa que hagamos tenemos que hacer una planificación, una implementación, tenemos que estar todos comunicados, ¿sí? Y la verdad es que la implementación de la norma me lleva a eso, ¿no? Que empecemos a trabajar con una cultura distinta, en donde no nos llevemos sorpresa y que todo esté controlado y planificado. Y si hay alguna problemática, que sepamos cuál es la problemática y ya sepamos cómo la vamos a abordar, ¿sí? Por eso es importante. Después, todo lo que tenga que ver con las condiciones laborales, las condiciones de trabajo, los recursos, ¿no?, que utilicemos, todo lo que tenga que ver con retención de empleados, número y variedad de clientes, vinculación con una actividad, un lugar o en periodos determinados. Esos son todos los temas que que involucran. Me interesaba que tengamos un detalle de que cuando hablamos de factores internos externos, a qué hacemos referencia, y que todo eso tiene que ver con, y lo tengo que tener en cuenta al hacer el análisis de contexto, ¿no? Y que el análisis de contexto es el punto de partida para todo lo que viene después, porque me dice dónde estoy ubicado, ¿sí? Entonces es muy importante el tenerlo en cuenta. Lo segundo que hace referencia a este requisito es el contexto de la organización, que es el punto 4.2, en donde dice que las partes interesadas son pertinentes al sistema de gestión de inocuidad alimentaria, que los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de inocuidad alimentaria, las organizaciones deben realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes. Esto es importante, ahora vamos a ver a qué llamamos justamente parte interesada. Como dijimos recién, son requisitos nuevos. Las empresas que tenían la norma anterior, con la versión anterior, tuvieron que adecuarse y empezar a pensar en ese análisis de contexto e identificar esas partes interesadas. Y los que empezamos recién a implementarla desde cero, es importante sentarse y hacer un análisis de cuáles son esas partes interesadas y cuál es ese análisis de contexto. Cuando hacemos referencia a la comprensión de las partes interesadas, decimos que el concepto de cliente ha desaparecido para introducir el término de parte interesada. Una de las partes interesadas es el cliente, ¿sí? Antes se hablaba de cliente, ahora si hablamos de partes interesadas es más general y más global, ¿sí? Este requisito requiere la determinación de las partes interesadas que pueden influir positiva o negativamente en un sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Una vez que se ha decidido qué partes interesadas son relevantes y significativas, se deben abordar sus necesidades y expectativas dentro del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Probablemente serán accionistas, propietarios, reguladores, clientes, empleados, asociaciones comerciales, competidores, proveedores, distribuidores y consumidores, entre otros. Es necesario identificar a todas esas partes y analizar cómo pueden afectar el cumplimiento del objetivo principal del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, que es garantizar la seguridad de los alimentos. Ese es el objetivo inicial, es que los alimentos sean inocuos, sean seguros. Algunas necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas son obligatorias y están incorporadas en la ley y en los requisitos reglamentarios, por lo que deben tenerse en cuenta. Las partes interesadas identificadas y sus requisitos deben ser obviamente revisados cuando se definen y también cuando se apliquen cambios a la organización. Habiendo definido quiénes son sus partes interesadas, la norma ISO 22 requiere que se determinen sus efectos potenciales y reales. Acá vamos a dar algunos ejemplos de cuáles son las partes interesadas. A ver cómo las puedo definir, en un Word, en un listado. Puedo definirla en un mapa o hacer un mapa para definir cuáles son mis partes interesadas. ¿Y cuáles son algunas de las partes interesadas? Entes reguladores,
empleados, accionistas, vecinos, distribuidores, proveedores, clientes, ¿sí? La sociedad, todo eso son partes interesadas. Puede ser también todo lo que tenga que ver con la parte gubernamental, ¿sí? Ya definimos cómo podemos trabajar definiendo el contexto, haciendo un análisis de contexto, y después definimos las partes interesadas, ¿sí? Teniendo en cuenta el análisis de contexto y las partes interesadas, vamos a definir cuál es el alcance de mi sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. Y esto hace referencia al punto 4.3 de la norma ISO 22000, versión 2018. ¿A qué hacemos referencia con el alcance o cómo definimos el alcance? No se trata de un concepto nuevo, pero se ha revisado para hacer referencia al lugar físico o geográfico en el que tienen lugar sus operaciones, los productos, servicios incluidos en un sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Las partes relevantes que ha identificado y las características especiales como el tipo de embalaje utilizado, las condiciones de almacenamiento o de vida útil de los productos, su declaración de alcance debe mantenerse como información documentada. ¿Sí? Dijimos que el análisis de contexto la norma no lo pide como información documentada, pero está bueno tenerlo porque me va a mostrar de qué manera yo logré definir el alcance. Cuando hablamos de alcance, el alcance sí es un requisito que requiere una información documentada. Cuando se presenta la solicitud para que se audite el sistema para su certificación, es necesario declarar el alcance en una declaración. Esto garantizará que envíen al auditor correcto con experiencia en su sector industrial. Y ahora les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la fermentación, la carbonatación y el envasado de vino tinto en botellas de vidrio, ese puede ser un alcance. Utilizando este ejemplo puede ver que cada paso incorporará muchos procesos que incluyen trabajadores, máquinas, requisitos reglamentarios, probadores externos, clientes, usuarios finales y competencia que será auditada. El alcance es fundamental. Definir bien el alcance, le diré que es lo más importante al momento de definir que voy a implementar la norma. ¿Por qué les digo? Si yo tengo mal identificado el alcance, lo que va a pasar es que me van a venir a auditar y posiblemente a veces hasta no certifiquen. ¿Por qué? Porque si yo defino mal el alcance, me van a auditar posiblemente sectores o procesos que yo no tengo incorporada a la norma. Entonces, yo sí o sí tengo que definir muy bien el alcance. Si el alcance está mal, posiblemente ya arrancamos mal la auditoría de certificación y por lo tanto lo esencial es definir bien desde dónde hasta dónde voy a implementar la norma ISO 22000. Como en este ejemplo, acá dice la fermentación, la carbonatación y el envasado de vino tinto en botellas de vidrio. Entonces, cuando a mí me vengan a auditar, van a auditar todos los procesos vinculados con ese alcance. ¿Sí? Es fundamental. A mí me pasó, no con respecto a la norma ISO, pero en realidad era la base para implementar posteriormente la norma ISO. Porque era la implementación de un HACCP. Nosotros habíamos consultado si podíamos verificar un HACCP por un ente regulador para la elaboración de mozzarella, pero partiendo de masa. Ustedes saben que la mozzarella se puede elaborar empresas que fabrican masa y fabrican su mozzarella, y hay empresas que proveen de masa a otras empresas que fabrican mozzarella. Bueno, esta empresa en realidad hacía las dos cosas, pero por un tema comercial quería implementar solamente, no la norma del HACCP, en la elaboración de mozzarella partiendo de masa, como si fuese la materia prima que compra externa la masa. Bueno, nosotros consultamos si podía hacer ese alcance, elaboración de mozzarella a partir de compra de masa como materia prima, o sea que la masa era tercerizada. Bueno, nos dijeron que sí. Cuando nos vinieron a auditar, la persona que vino a auditarnos, por eso ahí mismo en la diapositiva lo que dice justamente es que si tenemos bien definido el alcance, van a enviar a la persona adecuada para hacer esa auditoría. La persona que vino a auditarnos llegó, se presentó
Se sentó, vino con 2 personas más, con otros 2 auditores, eran 3. Y cuando empieza a hacer la auditoría, no lee el alcance, que es un error, y lo segundo es, empieza a auditar la elaboración de masa de mozzarella, que estaba fuera de alcance. A los 10 minutos que nos damos cuenta, le hacemos la observación, y la realidad es que terminó auditando elaboración de masa, el HACCP ahí no estaba implementado, el análisis de riesgos no estaba hecho, y no auditó la elaboración de mozzarella. Por lo tanto, no terminó verificando el HACCP. Así que después hicimos. ¿Y qué nos dijo en realidad todo esto? Que nunca había auditado partiendo de masa. Pero nosotros consultamos. El error ahí fue del ente que no leyó el alcance. Pero más allá de eso, podría haber sido al revés. Que nosotros hayamos escrito desde la elaboración de mozzarella y no hayamos aclarado que era partiendo de masa, entonces nos pueden venir a auditar la elaboración de la materia prima que nosotros no hacemos. Entonces ahí el error era nuestro. Estábamos definiendo mal el alcance. Por eso es muy importante la definición del alcance, es fundamental. Si no definimos bien el alcance, no podemos seguir. Por eso cuando tiene la auditoría de certificación, lo primero que se lee es el alcance para que todos estemos claros que no hubo un cambio, que está perfecto, que es ese. ¿Sí? Así que bueno, eso es un comentario a nivel para que tengan en cuenta eso. Bueno, cuando hablamos de la determinación del alcance, me expliqué más o menos recién a qué hacía referencia. Dice que la organización debe determinar los límites y la aplicación del sistema de gestión de inocuidad alimentaria para establecer el alcance. Este debe especificar los productos y servicios, procesos y sitios de producción que se incluyen en el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. El alcance debe incluir las actividades, procesos, productos o servicios que pueden influir en la inocuidad de los alimentos de sus productos terminados. Cuando se presenta la solicitud para que se audite el sistema para la certificación, es necesario declarar el alcance en una declaración jurada. Esto garantiza que envíen el auditor correcto con experiencia en su sector industrial. ¿Sí? Cuando se determina el alcance, la organización debe considerar primero las cuestiones externas e internas indicadas en el 4.1, que era el análisis de contexto, y el 4.2 específicamente tenía que ver con las partes interesadas. El alcance debe estar disponible y mantenerse como información documental. Bueno, el requisito 4.4, el 4 termina con el punto 4.4, que es el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. ¿Sí? Hablamos de contexto, hablamos de partes interesadas, hablamos de definición del alcance. Ahora vamos a hablar del sistema de gestión de inocuidad de alimentos. Como resultado de todo lo anterior va a surgir definir mi sistema de gestión de inocuidad alimentaria, establecer, mantener e implementar y mejorar ese sistema en forma continua. ¿Sí? Este ítem menciona la necesidad de centrarse en la interacción de los procesos. Todos los procesos y sus interacciones incluidos en el ámbito del sistema de gestión de inocuidad alimentaria deben ser determinados y controlados para obtener los resultados previstos de acuerdo con la dirección estratégica de la organización y la política de seguridad alimentaria. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. A continuación yo les voy a dar 5 minutos para que hagan un ejercicio para reafirmar estos conceptos porque son importantes al momento de la implementación. Primero yo les voy a dar, acá abajo les voy a leer una situación particular y ustedes deberían pensar en cuáles serían las partes interesadas y armar un listado. ¿Sí? Deberían considerar que existe una empresa que se encuentra radicada, por ejemplo, en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. La empresa, por el desarrollo urbano, en su momento cuando se definió que ese era el lugar donde se iba a implantar, era todo campo. Con el tiempo hubo un desarrollo urbano y quedó en el medio de la ciudad. ¿Sí? Ahora quedó en el centro específico. Es una empresa que se dedica a la elaboración de harina. ¿Sí? La cantidad de empleados con las que cuenta son 30 directos y 20 indirectos. Todo el transporte que utilizan, tanto para la llegada de materia prima y la salida de producto terminado, está tercerizado. Por lo menos piense cuántas serían las personas cuáles serían las partes interesadas, las lista en una hoja, ¿sí? Por lo menos 10,
¿no? Pensemos en esa situación, en esa empresa, y listemos más o menos 10 partes interesadas que ustedes consideren de acuerdo a esa característica, con lo que vimos recién, de que sería una denominación de las partes interesadas. Bueno, es momento de ejercitar. Bueno, seguimos. Vamos a darle una respuesta para que estén orientados más o menos. Yo enumeré más de 10, igual puse clientes, proveedores, vecinos, municipios, entes reguladores, socios, accionistas, el sindicato, directores administrativos, los empleados, los colegios, la sociedad, los propietarios, ¿no? Estos serían algunas de las partes interesadas. Y ahora vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Después de todo lo que vimos en el día de hoy, bueno, vamos a explicar brevemente. Primero, ¿qué tendría en cuenta para determinar el contexto de la organización definida en el punto 1? ¿Qué quiero hacer referencia? ¿Se acuerdan que recién hablamos de que había una empresa que era un molino que estaba ubicada en el medio de la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Mercedes, que tenía 30 empleados directos, 20 indirectos, que todo lo que hace referencia a lo que era el transporte era tercerizado. Por lo que dije al principio, es una empresa de antigüedad, porque dije que en el momento, tengamos en cuenta esto, en el momento que se instaló en ese espacio era todo campo, después se urbanizó y quedó en el centro de la ciudad. Entonces, cosas a tener en cuenta, cómo definirían ustedes el contexto de la organización, ¿sí? En primer punto. Y segundo, definan el alcance. ¿Cómo definirían el alcance para esta empresa o esa organización? Acá le vamos a dar un poquito más de tiempo, que son 10 minutos, ¿sí? Bueno, el tiempo empieza a correr. Vamos a ver la respuesta. Bueno, primero, para definir el análisis de contexto, debe centrarse solo en las cuestiones que pueden afectar la satisfacción del cliente y entrega de la calidad del producto o servicio. El contexto interno, acuérdense que cuando hablamos del análisis de contexto teníamos que pensar en el contexto interno y el contexto externo de la organización, es el entorno en el que se pretende alcanzar los objetivos. El contexto interno puede incluir su enfoque de gobierno, las relaciones contractuales con los clientes, sus partes interesadas. Cosas que se tienen que considerar son las relaciones con la cultura, las creencias, los valores o los principios dentro de la organización, así como la complejidad de los procesos y la estructura organizativa. Por otra parte, para determinar el contexto,
Se deberían considerar cuestiones derivadas de su entorno social, tecnológico, ambiental, ético, político, legal y entorno económico. Algunos ejemplos del contexto externo pueden ser las regulaciones del gobierno y el cambio de ley, cambios económicos en el mercado de la organización, competidores de la organización, eventos que pueden afectar la imagen corporativa, cambios en la tecnología, ¿sí? Conocer el contexto de su organización y las opiniones de las partes interesadas puede ayudar a mejorar su organización, ¿sí? Bueno, espero que hayan podido responderlo. Y ahora la segunda parte hacía referencia a definir el alcance. Por ejemplo, como dije que era un molino harinero, ahí tenía que haber buscado un poquito de información, acá hace referencia a la producción de harinas, y una definición de alcance de ese tipo de organización sería recepción de trigo, producción y despacho de harina, 00, 000 y 4 ceros, semolín, salvado y harina integral, o grajan a granel en la bolsa de 25 kilos. Eso sería un alcance, por lo tanto, cuando yo vaya a auditar o me vengan a auditar, lo van a hacer teniendo en cuenta todos estos procesos. Acá hay que tener en cuenta que sí, son procesos distintos, posiblemente tengamos que tener análisis de peligros diferentes y definir PCC distintos. Eso hay que hacer a través del análisis de peligro y el análisis de riesgo, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, espero que haya sido clara. Ya empezamos con la implementación de la norma.